Hola, hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy les comparto esta hermosa transformación que se realizó sobre este espejo. Y así es como podemos darle vida nuevamente y ya listo para decorar en el baño. Como ustedes aprecian, he decorado con estas figuritas por este lado a todo el contorno, así como ustedes miran aquí. Y en la parte de este lugar se logró realizar con mezclilla, así como observan aquí en la agarradera, ya listo para colgar en el baño. Aquí ustedes pueden combinar, como también pueden ubicar cuerda de yute, estambre o lana. Incluso también podemos hacer con papel servilleta y podemos forrar a todo alrededor. En esta parte lo hacen a su manera. En la parte de la base he puesto esta tabla de madera, lo que tú deseas ubicar sobre esta caja. Estos son los materiales que estaré utilizando: pegamento de madera, estaré utilizando también pintura acrílica en color marrón oscuro, una tabla de madera, un pincel. Estaré ocupando bastante ladrillitos de estos sirven para hacer maquetas o para hacer casitas, vienen así pequeñas. Esto lo consiguen donde venden todo tipo de manualidades. De necesitamos bastante. En el momento no puedo decir qué tanto voy a utilizar. Vamos a estar restaurando este espejo. Miren cómo está en el momento. Encuentra así. Y le vamos a dar otro toque. Para que no se raye el espejo o no me caiga pegamento, ya he puesto este papel. Entonces procedemos a cambiar o a transformar. Lo primero que empezamos a realizar es a pintar todos esos ladrillitos y también la tabla. Estaré pintando con este color marrón oscuro. Cuando esté seco, regreso. Bueno, ya esto está totalmente seco. Quedaron así. Y la parte de la tabla ya está también pintada. Ahora vamos a poner aquí pegamento y estaremos ubicando de esta manera. Vamos a poner así, aquí así. Solo le estoy indicando porque voy a poner el pegamento, para que más o menos tengan en cuenta cómo vamos a hacer. Así, va acá. Así. Así vamos a ir pegando a todo alrededor. Primero ponemos el pegamento, vamos a destapar acá. Así, a todo alrededor.
Bueno, mi gente, ya aquí les enseño cómo quedó en esta parte de aquí. Ya quedó seca, donde forramos con... Aquí tengo que arreglar. Bueno, mi gente, aquí les enseño donde ya quedó seco en la parte de la manija o donde se cuelga en la pared con la mezclilla. Se forró y quedó perfecto. No se va a desprender muy fácil, ya que le ubiqué bastante pegamento y quedó muy fuerte. Solamente quise forrar en esta parte de acá. Aquí quiero que lleve este contraste y que vaya muy de acorde aquí alrededor. Y lo mismo en este lado de acá. Como se ve de bonita. Ha cambiado el look de este espejo. Este diseño que se decoró con estas figuritas a todos los 4 lados ha quedado muy bonita. Y en la parte de la tabla quedó ubicada en este lugar y ya podemos ubicar al momento de poner sobre el baño. Aquí podemos ubicar lo que nosotros necesitemos y podemos utilizar perfecto. Espero que les haya gustado este trabajo que estuvimos renovando este espejo de baño o este organizador de baño. Quedó como nuevo. Estaremos viendo en un próximo video.